Yo soy la mujer al borde. Y yo soy Romina, y junto a nuestros invitados queremos naturalizar y conversar acerca de todos los temas que por mucho tiempo las mujeres teníamos que mantener en silencio. Porque calladitas no nos vemos más bonitas. Así que bienvenidos todos los humanos a Disculpen los Ovarios, el podcast en donde decimos lo que nos sale del coño. El episodio de hoy llega gracias a Durex y Foreplay. Disculpen los ovarios, pero hablar de educación sexual no es solo hablar de sexo. Involucra a toda una persona de forma integral. Exactamente, y disculpen los ovarios, pero hablar de educación sexual integral es hablar de consentimiento y saber que el único sí es el sí entusiasta. Todo el resto es no, señores. Vamos a estar hablando acerca de educación sexual integral. ¿Qué cosa es? ¿Qué cosa no es? ¿Por qué es importante? ¿Por qué la sexualidad es algo completamente natural del ser humano? ¿Y qué implica hablar de educación sexual integral? Sobre todo en nuestro contexto latinoamericano, en donde la violencia de género es un tema de día a día. Pero para esto tenemos una invitada hiper, mega, apoteósicamente empoderada. Ella es feminista, ella es ilustradora, ella es activista por los derechos de las mujeres y de los niños, y tiene un blog en donde una niña, Emma, es una niña que la tiene absolutamente clara acerca de todo lo que tenemos que saber y que todas las niñas tienen que tener claro acerca de sus derechos. Hoy estamos con Ale Lund de Emma y yo. Ale, ¿estás por ahí? Prende tu cámara. Hola. Hola. Hola, chicas. ¿Cómo estás, Gracias por la mujer? invitación. A Muy ti por bien. aceptarla. Pues nada, yo creo que hablar de este tema hoy, más que nunca, es hiper importante, sobre todo porque hay muchísima desinformación y mitos alrededor de lo que implica la educación sexual integral. Así que empecemos por ahí. ¿Cuáles son los mitos y cuáles son las realidades? Es decir, ¿qué es la educación sexual integral y qué cosa no es la educación sexual integral? Sí, de hecho hay harta confusión al respecto, ¿no? La educación sexual integral es una educación en cuanto a sexualidad que abarca todos los aspectos del ser humano. Retrocedemos un poco. La sexualidad en general te abarca todo lo que es el ser humano, sus comportamientos, sus pensamientos, sus creencias, el tipo de relaciones que tiene, incluso los trabajos que tiene, los juegos que jugamos de chiquitos, todo eso abarca la sexualidad, ¿no? Entonces la educación sexual integral te abarca obviamente la parte biológica reproductiva, que es digamos la básica, la mínima que recibimos todos en colegio, y la parte integral te incluye toda esta parte emocional, tradicional, cultural, moral, espiritual, en relación a la sexualidad, ¿no? Entonces, podemos empezar para decir uno de los más grandes mitos que creo que es a partir de hace no sé cuántos años, pero veíamos en la Vía Expresa con mis hijos no te metas diciendo que educación sexual integral era igual a sexo anal. A mí me encanta porque era hermoso ver esas contradicciones por la ciudad. Pero claro, uno de los primeros mitos creo que es esta idea de que educación sexual es enseñarle a tus hijos a cómo follar, ¿no? ¿Qué otros mitos, Romy, a ti te han dicho así en el camino? Y es vincular, o sea, claro, no vamos a hablarle a un niño, obviamente, cada cosa a su etapa, la parte sexual creo yo que a un niño como no viene mucho al caso, pero se piensa mucho que cuando hablamos de educación sexual no solamente es que hablamos de sexo, sino que hablamos de educación sexual solamente con los niños. Entonces, pero educación sexual no es solamente con los niños. Uno educa sexualmente hasta mujeres después de los 60, después de los 70 años, me ha pasado. Entonces, si hablamos que el sexo anal es educación sexual, entonces sí lo es, pero obviamente cada cosa a su ritmo, ¿no? A su tiempo, sí. Exactamente. Si hablamos de educación sexual infantil, no tanto, pero si hablamos de una educación sexual ya adulta, sí vendría al caso, ¿no? De hecho, o sea, está demostrado, ¿no? En países europeos, tipo Dinamarca, Finlandia, Alemania, qué sé yo, donde reciben una educación sexual integral con todos estos temas que realmente se abarcan y todo, la vida sexual comienza después. O sea, no es como se cree que, se van a sexualizar y todos a los 8 años van a querer tirar, y no, al contrario, cuando estás informado realmente,
sabes a lo que te metes, entonces esperas y además te metes informado, que eso es lo que aspiramos cuando hablamos de educación sexual, ¿no? A que todos vivamos una sexualidad plena, informada y consciente. Hay, sobre todo en países así tan machistas como este, hay millones de casos en que las niñas están siendo abusadas sin siquiera saberlo, ¿no? Porque no tienen idea ni siquiera, además de cómo se llaman sus partes o de qué tienen entre las piernas. Todo eso es educación sexual. De hecho, uno de los principales beneficios de la educación sexual es, por ejemplo, la prevención del abuso, ¿no? Definitivamente enseñan a las niñas primero sobre consentimiento, a la niña y a los niños, ¿no? Digamos, a prevenir el abuso en cuanto a ellos protegerse a sí mismos, y también les enseñan a los niños desde pequeños a respetar al prójimo. Primero, a no ver a la mujer como un objeto, o sea, dejas de lado la cosificación, al fin. Y segundo, también, simplemente el tema de no violar, literal, el tema de la cultura de violación se para, creo, con el tema de la prevención, ¿no? Y enseñar a los hombres que no se viola. Cada vez es más temprana la edad de las personas que empiezan a tener contacto con la pornografía. Ahora es más o menos el promedio de 8 años, es una locura cuando eran 20 años. Pero sí, definitivamente la pornografía tiene bastante impacto, ¿no? En cómo va a ser el desarrollo sexual de esta persona si no tiene una educación sexual en casa o en alguna escuela, etcétera. Pero también es bastante importante mencionar que hay mucha responsabilidad que también es de los mismos padres. Es cuánto tiempo yo no te estoy observando en casa, cuánto tiempo te doy también los dispositivos, cuánto tiempo estás viendo tele sin la presencia de un adulto. Entonces es muy fácil también tirarle la culpa, ¿no es cierto?, a la pornografía, tirarle la culpa a todo lo que es la sexualidad, el sexo es malo, cuando tampoco no estamos asumiendo nuestra responsabilidad de padres y de adultos, ¿no? Entonces también es bueno como mencionar esto, porque si hablamos de educación sexual integral, es integral en todo, integral también es casa, integral también es los roles que estamos tomando los papás. Y sí, claro, si es que, bueno, ya me encontré a mi hijo que estaba viendo, a mi hija que estaba viendo pornografía, lamentablemente hay muchos papás que se preocupan y dicen, pucha, ¿ahora qué hago? Y lo más fácil es, no digo nada, porque no sé. Te haces la loca. Claro, porque no sabes cómo hacerlo. Y, por ejemplo, cuando yo tengo esta conversación con padres, está bien no saber cómo hacerlo. Es incómodo, es un tema muy privado, el cual vas a tener que conversar, pero no por el hecho de que es incómodo, quiere decir que lo vas a dejar de hacer. Es tomarte un tiempo para tú investigar y aprovechar ese momento para tú también educarte sexualmente y sobre eso aprender cosas nuevas y sobre eso poder dar una respuesta o hablar a los chicos, ¿no? Y si no lo tuvieras, para eso estamos las personas del rubro. Los especialistas, claro. Exacto, que vamos a poder guiar, ¿no? Pero es más. De hecho, lo que has dicho es súper importante porque mientras, parece mentira y tú me vas a decir o no, pero creo que mientras más incómodo es el tema, es más importante hablarlo. O sea, y es horrible. Pero mientras más incómodo es más importante mencionar esas cosas, ¿no? Porque están más llenas de tabús y de miedos. Y de hecho, no se trata de prohibirles consumir pornografía, porque tarde o temprano probablemente, pucha, da curiosidad, o sea, no friegues. De todas maneras da curiosidad, ¿no? Una cosa que te topes eso a los 8 años por accidente, porque el amiguito mayor te enseñó y eso está recontra mal, pero digamos, si no te topas con eso en la adolescencia, de repente en la adultez, no, de hecho en la adolescencia, te va a dar curiosidad sí o sí, ¿no? Pero la cosa es justamente que nosotros los papás o los adultos hablemos antes de que nazca esa curiosidad. Y no para que no la consuman, sino para que sepan qué están consumiendo. Muchas veces es ¿cómo? Ya, pero ¿por dónde empiezo? Ok, ya, yo quiero ser un papá moderno y tal, porque todas yo creo que venimos de casas tradicionales en las cuales nunca nos hablaron de esto, empezando por los eufemismos, ¿no? La panochita, tu tesorito, la conchita, la maruja, no sé, la infinidad de nombres que teníamos para decirle. Hasta claro. Yo, hasta hace poco pensaba que la vulva era la vagina, y hay muchas palabras de las cuales vamos aprendiendo, hay muchos términos y realidades y sexualidades y diversidades que todos estamos desaprendiendo y volviendo a aprender, ¿no? Y ni hablar de anticonceptivos y cuidado y sexo con tus padres, era
básicamente mis padres asumían que en el colegio o de alguna forma yo me iba a informar y ojalá que no pues apareciera embarazada algún día, ¿no? Porque, ¿qué nos hacemos? Y gracias a Cristo criaron a una persona semi-inteligente que hizo decisiones semi-inteligentes en la vida, porque todas la hemos cagado, todas hemos pasado por una pastilla del día siguiente, El día ¿no? siguiente. Sí, un método de emergencia, todas hemos tomado, qué sé yo, anticonceptivos recomendados por alguna amiga, todas hemos creído la de la puntita nomás, o el yo controlo, ¿no? Me vengo fuera. Sí. Me vengo fuera, Romina se embarazó con el yo controlo, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, claro, ¿cómo empezar a hablar con propiedad de nuestras partes? Porque no es algo que nos debería dar vergüenza, ¿no? No es algo de que está ahí, pero no deberíamos como ni hablar, ni tocar, qué sé yo, ni obviamente respetar, ¿no? Desde un punto de esto es algo íntimo, esto es algo de tu cuerpo, esto es algo íntimo, pero no es algo hipersexualizado como es la imagen que tenemos de la mujer, de los senos, de las vulvas y de todo lo que la industria, la cultura y la sociedad hace ver como objeto, ¿no? Como objeto de deseo y de placer, que es parte de la cultura de violación, finalmente. Es científica la información, porque justamente hasta ahora el problema es que la sexualidad no ha sido científica, no ha sido tratada científicamente, ha sido tratada alrededor de creencias religiosas y mitos y suposiciones, ¿no? Y misterios y sombras. Entonces lo que hace la educación sexual es desterrar todo eso y decirte, oye, estos son los hechos, ¿no? Y de hecho eso te quiebra el sistema entero machista, patriarcal en el que estamos. Y por eso es que creo que la gente le tiene tanto miedo, ¿no? Porque le da independencia y voz a las mujeres, además. Cuando hablamos de educación sexual integral, creo que uno de los puntos más importantes, y me gustaría que conversemos un poco acerca de esto, es hablar de nuestros derechos, hablar de salud femenina y hablar de derechos sexuales y reproductivos, ¿no? ¿Qué entendemos por derechos sexuales y reproductivos? Básicamente lo que te refuerza la educación sexual es justamente el tema de derechos, ¿no? Decir, este es mi cuerpo y yo decido. Decido si tengo sexo o no, si tengo sexo con hombres o con mujeres, y cuántas veces, y cuándo, y bajo qué prácticas, y después si soy mamá o no, y en qué momento de mi vida lo soy. O sea, todo eso es lo que le da a las mujeres la educación sexual, ¿no? Sí, básicamente es esto, ¿no? Romy, ¿tú quieres agregar algo al tema de derechos? Yo creo que acá también hay mucha información acerca de qué es lo que implican los derechos sexuales y reproductivos. Es libertad sexual, como tú decías, Ale, ¿no? Es mi cuerpo, yo decido sobre él, ¿no? Decidir cómo sobre tu maternidad o tu reproductividad, ¿no? Tu vida reproductiva. Si quiero tener o no quiero tener hijos, cuántos hijos quiero tener, cuándo los quiero tener, ¿no? En qué lapso de tiempo quiero tenerlos. Es acceso a salud, es acceso a métodos anticonceptivos. También es acceso a higiene menstrual, ¿no? Que creo que es una de las cosas que hoy por hoy no conversamos, pero es una realidad. Vivimos y no solamente en un país, sino en un mundo donde existe la pobreza menstrual, en donde millones de mujeres no tienen recursos económicos para comprar productos de higiene, entre comillas, porque no debería llamarse higiene, porque no tiene nada de higiénico la regla, ¿no? Pero claro, no tienen los recursos económicos y, sin embargo, no se considera como digamos, un producto de primera necesidad, porque nuevamente tenemos esta vista androcéntrica ¿no? La perspectiva del hombre, y la salud femenina siempre ha quedado un poco de lado, ¿no? Como... Claro, la mitad del mundo sangra en algún momento de su vida, literal, la mitad del mundo, de repente el 51%, creo que somos sí, un poquito son más de la mitad 800 millones de mujeres menstruantes en el mundo, de las cuales 500 millones no tienen acceso económico a productos. ¿Qué hablas? Sí. Por Sí, eso esa es la realidad mundial. Por Dios. Sí, claro. No, sí, en verdad hablar de estos derechos reproductivos
es también hablar mucho, o sea, y de los derechos sexuales en general, también es hablar desde el respeto, ¿no? Que es lo que a mí me gusta mucho siempre enfatizar, porque va a haber muchas personas que no van a pensar como tú, van a haber muchas personas en que no van a tener la misma educación que tú, pero sí es algo en lo cual sí se debería de compartir en absolutamente todos los casos, es el respeto. Si bien es cierto, yo no puedo compartir muchas cosas que van con tu vida, ya sea hablando de orientaciones sexuales, ya sea hablando del aborto, ya sea hablando de muchos temas que son controversiales hasta el día de hoy, no debería de faltar el respeto, ¿no? Que justamente por la falta de respeto es que se ve violencia de género, es donde se ve violencia en general, violencia a cuántas mujeres lamentablemente trans viven violencia por justamente esta falta de respeto, esta falta de empatía, que también son parte de los derechos sexuales, porque si hablamos de derechos sexuales, hablamos de derechos humanos. Entonces, es partir desde ahí, ¿no es cierto? Es hablar también desde el respeto y empatía. Hay otro factor también de la educación sexual que creo que es hoy por hoy una de las cosas más importantes para hablar, que es intimidad, es hablar de intimidad, es hablar de respeto, es hablar de placer también, pero es hablar de consentimiento. ¿Cómo coño entendemos el consentimiento y que nos quede claro de una puñetera vez? De hecho, ese tema, bueno, con todos en realidad, a ver tú, Romina, dime si estoy en lo cierto o no. Yo siempre digo que mis hijos son mi pequeño experimento social, porque de verdad yo no tengo idea, o sea, yo estoy criándolos con el amor del mundo y con las mejores intenciones, pero no sé. Pero yo creo que todos los temas de la sexualidad tienen que ir repitiéndose a lo largo del tiempo, así como en el colegio, alguna vez se lo mencioné a Ale, como decimos en el colegio nos enseñan el verbo y el sustantivo todos los años, ¿no? Quinto, sexto, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, secundario, y dices, miércoles, ¿para qué otra vez este tema es tan estúpido? Pero cada año se va complejizando un poco más, ¿no? Según el entendimiento de los alumnos, igual es el tema de la sexualidad. Y el tema del consentimiento va desde chiquititos, o sea, literal, desde que les enseñas que tiene o vulva o pene, también le dices, nadie te lo toca, ¿no? Y también le dices, tú no vas a tocar a esa persona si esa persona no quiere. O sea, así de básico y así de sencillo es, ¿no? Pero obviamente no se trata simplemente de decirlo una vez y ya, no es así a lo escena gringa de película de te siento hijo y te hablo de sexo una sola vez y ya terminé, me voy, chao. No, sino es obviamente tratar de coger todo lo que se pueda, todos los contextos que tengamos a diario, las películas y las canciones y las series que veamos, lo que sea, para hablar de estas cosas y ir repitiéndolas cada vez que se pueda. O sea, para que hablar de sexualidad sea como hablar del clima, así como que no nos importe, ¿no? Que no sea ni nada formal, ni nada importante, sino simplemente algo natural hablar de sexualidad y de consentimiento, ¿no? Mira, a mí, yo no sé por qué, y siempre lo digo, tengo un tema, no es que tengo un tema con la comida, pero yo le encuentro mucha relación entre la comida y el sexo. ¿Ya? O sea, siempre mis ejemplos son de comida, no sé por qué. Y en verdad, cada vez que cuando yo digo, mira, es como que te vas a un restaurante, ¿no? Y siento que cuando hablo de la comida hago mucho más clic en la gente que cuando hablo de sexo. Obviamente porque es algo que está obviamente mucho más normalizado, pues todo el mundo come, claro, todo el mundo tiene preferencia por una comida, exacto. Y en verdad es muy igual con el sexo, todo lo que sucede en la comida es igual con el sexo. Entonces, y así iría yo también educando acerca del consentimiento con los niños, ¿no? Ok, claro, empezamos con el tema de nuestro propio cuerpo, ¿no? Cuáles son los nombres de nuestro cuerpo, y que cuando empezamos a tocar el tema de la intimidad, que estas partes nadie debe de tocarlas, a menos, o sea, si es que tú no quieres, si es que tú no lo permites, ¿no? Claro. Y luego, ¿cómo seguir? Claro, como tú dices, no hacerlo una vez, pero de repente no hacerlo siempre de la misma forma porque los niños se aburren así. Entonces, con la comida, ¿no? En el hecho, los niños siempre nos van a decir no quiero. Y los papás, lamentablemente, es como, pero come, no te pares de la mesa hasta no comer. Eso me hacían a mí. A todas nos han hecho eso. A mí me tenían que sacar los platos, decir, deja de comer ya. Nos ha pasado a todos, y es como, no quieres, toma más. Entonces, si te das cuenta, esa forma de pensar sucede lo mismo con la parte sexual, ¿no? Es como, no quieres, pero yo manipulo, pero yo insisto, porque el no de la mujer no debería de ser negociable,
pero sí lo es lamentablemente. Entonces sucede exactamente lo mismo con lo que nosotros hacemos con los chicos. Entonces en la casa, ponte, ¿no? Si Paz no quiere comer, si mi hija no quiere comer, no quiere comer. Entonces, de repente le trato de decir, o sea, más que insistirle, es como que pregunto, ¿no? Pregunto, pero ¿estás llena? ¿No te gusta? ¿Por qué no quieres comer? Pero si no quiere comer, de repente espero después a volverle a preguntar si quiere comer, pero ahí te das cuenta y ella entiende desde cosas tan pequeñas que no debes insistir, que no te voy a meter la comida si es que no quieres comer, si es que no tienes hambre, no te voy a dar la comida si estás durmiendo, porque obviamente no vas a comer, no te voy a ofrecer, o sea, entonces son distintas situaciones que nosotros sabemos que puede pasar en la parte sexual más adelante, pero que no se respeta, claro, y lo podemos usar siempre con la comida, hasta en personas en nuestra edad, adultas, que no entienden hasta el día de hoy temas de consentimiento sexual. Cuando yo les hablo de la comida, ahí recién entienden. Claro. ¿Le atragantarías un brócoli a una persona si no quiere comerlo? Ya, lo mismo con el sexo. Claro. Lo mismo. De repente se come un poquito, después lo quiere dejar, no se lo vas a insistir. Claro. Exacto, y hay que aprender, y creo que esas son estas cosas sutiles que tenemos acerca del consentimiento, y nosotras esta culpa con la que cargamos todo el rato, ¿no? Esta culpa de que yo tengo que aceptar estas cosas, uno, para ser amada, para ser deseada, ¿no? Porque, bueno, así es, y así es ser mujer. Esta idea que, por favor, saquemos de la cabeza de una vez, todas y todes, que un no de una mujer en realidad es un sí encaletado, o es un sí, pero que tienes que insistir un poco más, o de repente, no sé, pues convencerme más, o con la clásica boquita come, culito paga, y es como, no te debemos nada, nadie te debe sexo, y mucho menos si es que no se dio en el momento, o quisiste parar en el momento, no te lo debo para después, no es una competencia, no es un ajuste de cuentas, no es algo del cual uno se puede aprovechar del momento. El consentimiento se puede quitar en cualquier momento, y eso, entenderlo desde pequeños, es hiper importante, sobre todo en esta sociedad. Mil y un gracias, Ale, por acompañarnos. Gracias, vayan Ale. a seguir a Emma y Bueno, yo. chicas. Es una capa, una niña que todos deberíamos aspirar a ser como Emma, pero sobre todo a tener la información a la mano. Gracias por toda la información que nos das. Yo aprendo muchísimo contigo y creo que es invalorable y sumamente necesario. Y poco a poco vamos a cambiar, a largo plazo, pero hay que tener fe. Sí. Poco, chicas. Gracias. Un beso. Gracias por la invitación.